Hicimos, adelante nomás, estamos recién arrancando, ya que hicimos nuestro repaso de la semana pasada. ¿Sí? ¿Está bien? Ya que hicimos nuestro repaso de la semana pasada, ahora sí arrancamos la unidad número 7. ¿Cómo es el nombre de la unidad número 7? Crisis de fe. Este va a ser un tema me parece a mí que va a ser muy lindo, muy interesante, porque hay algunos que lo han vivido y otros que no, y que lo van a tener que vivir, supongo yo. Así es que está bueno estar preparados para eso. En esta unidad número 7 vamos a tener como versículo de base, ¿no? Hebreos 11:6. Es un texto relativamente conocido, pero yo creo que en estas clases Dios nos va a hablar tal vez de alguna manera que no lo habíamos pensado así. Y si es que sí, nos va a reforzar esas ideas. ¿Está bien? Bueno, Hebreos 11:6 entonces, nuestro texto, ¿lo leemos todos juntos? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está. Hebreos, capítulo 11, verso 6. Por acá hay asientos, mira, acá hay uno, ahí en el medio hay varios. Bien, fíjense que con este texto que vamos a empezar, nosotros tenemos una idea de que a veces decimos, para acercarse a Dios no hay que tener nada, pero este texto nos da una indicación de que sí hay un requisito para acercarse a Dios. Y ese requisito es creer que Dios existe. ¿Sí? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, es necesario para acercarse a Dios creer que Él existe. Pero la primera parte del texto dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces podríamos hacer la conexión. ¿Qué es la fe? Siempre decimos, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Pero cuando nosotros aterrizamos más ese concepto, ¿qué es la fe? En realidad lo que nos está diciendo acá Hebreos es que la fe es creer que Dios existe, que es muy diferente a la fe que muchas veces de la que nosotros tratamos o a la que nos referimos cuando hablamos de fe. De hecho, el concepto de fe mundano, secular o social, digámoslo así, ¿cuál es? Es creer que te va a pasar algo que tú quieres que pase, ¿cierto? Tienes que tener fe, te dice que va a salir bien este negocio que estás haciendo, este deseo, este sueño que tienes que tener fe para que lo cumplas. Esa es la fe en cómo se plantea en el mundo, normalmente. Y a mí, pensando en esto hace unos días que estaba estudiando, me hacía pensar también de cuando Jesús dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, pero yo no doy la paz como la que da el mundo. Y me da la impresión que Jesús está haciendo esta distinción de, en el mundo normalmente se cree tal cosa, pero el concepto que yo les quiero dejar es otro, diciendo Jesús, ¿no? Y en este caso esto de la fe también me parece así, como que la fe, en lo que nosotros concebimos, como esto de querer anhelar algo tanto, soñarlo, algunos dicen decretarlo, tienes que decir, tienes que repetir que se va a producir eso para que se haga realidad, no es en realidad la fe cristiana. La fe cristiana se reduce a algo que no es tan reducido, pero es creer que Dios existe. ¿Sí? Hay más necesidad, me acuerdo que hacen esta gente acá, y reciben un milagro, Sí. pero no tienen fe. Pero Dios ve el potencial de fe que tiene esa persona, por eso hace un milagro. No, yo lo veo de otra manera. Yo creo que Dios es Dios. Y Dios hace lo que Él quiere. Y eso es independiente de la fe que tenga la persona o no. Porque como dices, a veces hay gente que ni siquiera piensa en Dios o ni siquiera tiene
fe, sino que por curiosidad, por lo que sea. Y de hecho mucha gente que se acerca a la iglesia viene digamos, por desesperación, ¿cierto? Que ya no encuentra en ningún otro lugar donde buscar. Ha ido a los santos, ha ido al médico, ha ido a tal o cual lugar, y como último paso llega a la iglesia. Y de repente Dios obra, ¿cierto? Entonces es Dios que hace eso, ya independiente de la fe de esa persona. ¿Sí? ¿El pastor? ¿Puedo dar un ejemplo? Sí, adelante. Un ejemplo, un empresario que contribuía al comedor de una iglesia. Ajá. Y dice, entonces tiene que ver con lo que Dios dice, no con lo que usted cree. Claro. Entonces hay cosas que a veces la gente del mundo por ahí puede ser porque actúa en principios de Dios, aunque no lo sabe. Aunque no lo sabe. Aunque no lo cree. Exactamente. Pero como son principios se cumplen, ¿cierto? Entonces, esta crisis de fe, que es nuestra unidad de estos días, habla de eso, ¿no? De esa fe, de la fe de que Dios existe, por un lado, y que el segundo punto es que Dios es galardonador, usa esa palabra, que en realidad podríamos decirlo en palabras simples como que Él retribuye, que Él premia, podríamos decirlo así, ¿no? Galardón es un premio, así que Él premia a los que le buscan. Entonces, para acercarse a Dios hay que tener fe. ¿Pero cuál es la fe? ¿Fe en que Él va a hacer lo que yo quiera? No. Fe que Él existe, que Él está y que Él premia a los que se dan el tiempo de buscarlo. Y por eso es una bendición que nosotros estemos acá, porque de alguna manera estamos buscando al Señor, conocerlo más. Y eso no queda en nada. Redunda en un montón de bendiciones y un montón de aspectos de nuestra vida que Dios nos bendice cuando nosotros lo buscamos de corazón. Y por eso que decíamos el año pasado, al principio de las primeras clases, que tratemos de pensar en que esto que estamos haciendo, no lo pensemos en voy a aprender para después mandarle este mensajito a otro para que mira lo que nos enseñaron en la reunión del jueves. O hermano, quiero grabarlo para que después le mande el video a tal. No tiene nada de malo eso, pero lo mejor sería que nosotros pensemos, esto que vengo a recibir es para mí. Dios, si quiere hacer algo con la otra persona, seguramente se lo va a hablar de alguna manera. Pero lo importante no es eso, lo importante es que todos lo pensemos nosotros siempre en primera persona en este sentido. Y así es que va a venir la bendición. Entonces, Dios premia a los que le buscan, y esa es nuestra fe. La fe, dice, es creer que Dios existe y que Él tiene en cuenta a los que le buscan a Él. No en que Él va a hacer lo que yo quiera. Entonces, hablando de esto de crisis de fe, me llamó la atención porque el autor le puso crisis a este momento, ¿no? De los pasos. Crisis de fe, dice que la palabra crisis, yo lo estaba buscando ahí en un libro también, es una palabra que en griego también se escribe crisis, pero con K, crisis. Y eso no necesariamente significa una catástrofe, sino que más bien significa un momento o una situación decisiva. Eso es una crisis. También en la Biblia se traduce tanto como juicio, por eso hay un texto que dice el día del juicio, en realidad ¿cómo se llama? En el griego, eso es el día de la crisis. Así que pensemos en crisis cuando estemos hablando en esta clase o en esta semana que nos toca, semana entre comillas, ¿no? Que tenemos que estudiar, esta unidad más bien, vamos a decirlo así. Esta unidad 7, entonces no pensemos en crisis como en un desastre total, sino que más bien pensemos que tenemos que llegar a un momento de decisión, un momento decisivo. Esa es la crisis. Bien, pasamos entonces, página 138. En la 137, no lo voy a leer, como siempre hacemos estos testimonios que cuenta el autor ahí, ¿cómo se llama? Lo saltamos y después lo leemos en la casa para que no sea tan aburrido acá estar leyendo nada más. Ustedes lo leen con más calma, pero yo más o menos se los resumo. El pastor habla de que en su iglesia se pusieron de acuerdo, que ellos siempre hacían un presupuesto mensual o anual, de acuerdo a cómo ellos, a cuánto recibían de diezmo, de ofrenda, todo eso, y de acuerdo a eso ellos iban tomando las decisiones. Entonces, dice que una vez un grupo de hermanos de la iglesia se reunieron y dijeron, ¿por qué no empezamos a pensar en
en algo más allá, en lo que no tenemos. Entonces proyectaron un presupuesto para el año que viene de casi el doble de lo que ellos recibían. Eso es más o menos. Después ustedes lo leen con más detalle, pero pasamos entonces a la página 138, porque ahora lo comento porque ahora algo va a preguntar sobre eso. Dice el día 1, un cruce de caminos. Esta unidad enfoca una encrucijada que usted enfrentará al seguir la voluntad de Dios. Cuando Dios nos invita a que nosotros nos unamos a su obra, Él tiene para nosotros una tarea de dimensiones divinas. Entonces nosotros ahí nos vamos a dar cuenta que no podemos hacerlo nosotros mismos, sino que necesitamos la ayuda de Dios. Y si no tenemos ayuda de Dios, nosotros vamos a fracasar. Este es el punto de la crisis. Cuando uno se da cuenta que tiene que hacer algo que uno no lo puede hacer por sí mismo, sino que necesita que Dios lo haga. O sea, en el fondo lo que estamos diciendo es el momento de crisis, esta crisis de fe que vamos a estudiar, es el momento en que nosotros tomamos la decisión de creer que Dios realmente es galardonador de los que le buscan, realmente puede hacer algo que nosotros no podemos hacer, o decimos, no, yo el control no lo suelto por nada, así que hago lo que yo puedo hacer nomás, hasta donde yo pueda, ¿cierto? En este punto es donde muchos deciden no seguir lo que perciben que Dios les está guiando a hacer. Después se pregunta por qué no experimentan la presencia y actividad de Dios en la forma que otros creyentes lo perciben. Entonces vamos a pasar en el punto número 1. Dice, hemos estado estudiando 7 realidades, que lo vimos la semana pasada, en que Dios trabaja con su pueblo. Vamos a usar unas palabras que nos van a ayudar a ver si nos acordamos de cómo son los pasos que veníamos estudiando hasta acá. Y con una palabra nomás tenemos que acordarnos a ver cómo era el concepto completo. Dice, sin mirarlo, ¿no? Esto está en la página 24, pero la idea es no mirarlo. En la A dice, Dios obra, y después tenemos una línea que tenemos que completar. ¿Qué significaba eso? Dios obra. Dios siempre está obrando o trabajando alrededor nuestro, ¿cierto? Eso lo pueden poner ahí en la línea larguita esa. Hay que completarlo. En la A. Entonces siempre que veamos eso, Dios obra, nos acordamos. Tengo que acordarme que Dios siempre está trabajando alrededor mío. En la B, la palabra es relación. ¿Se acuerdan? Eso. Él busca o Él quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Ese era el segundo paso del caminar del cristiano. El tercero, en la letra C, la palabra es invita. Eso, Dios nos hace una invitación, nos invita a que nos unamos a su obra. Y lo que veíamos la semana pasada como último en la página, la unidad 5 y unidad 6, la palabra habla, ¿se acuerdan? Que Dios habla de muchas maneras. La Biblia, la oración, la iglesia, ¿cierto? Todo eso lo hace a través del Espíritu Santo. Bien. Ahí lo van completando entonces en esas líneas. Esos son los pasos. Dios siempre está obrando alrededor de nosotros. Él busca tener una relación personal. Él nos hace una invitación a que nos unamos a su obra y Él nos habla. Dice en el punto número 2, ahora trata de escribir la quinta, que es la que vamos a estudiar en esta unidad. Dice, la invitación de Dios para unirse a Él en su obra siempre lo conduce a una crisis. Es la primera palabra ahí. La línea es larga, pero en realidad hay que poner crisis nomás, porque después debajo dice de y de fe. Claro, ahí va a venir la palabra fe. Y después dice que exige
Confianza o fe, le pueden poner cualquiera de las dos cosas, y acción. Y acá vienen dos, salud, acá vienen dos elementos que nunca se separan, por lo menos en lo que respecta a los conceptos de fe cristiana, nunca se separan. La fe y las obras y la fe. ¿Se puede tener una cosa sin la otra? Sí se puede tener, pero no es el complemento que Dios ha instaurado, ¿cierto? Hay un pasaje en la Biblia donde dice, si yo veo a una persona hambrienta y le digo voy a orar por ti, puede ser que tengas mucha fe, pero no estoy haciendo una obra, o sea, mi fe no está produciendo obras. En el caso de poder hacer a veces cosas, las puedes hacer, pero si no tienes la fe en que Dios es el que premia a los que le buscan, tampoco no sirve, ¿cierto? Entonces, la palabra crisis procede de la raíz que significa decisión. La misma palabra griega a menudo se traduce como juicio. La crisis de fe es un cruce de caminos, una encrucijada en donde usted tiene que tomar una decisión. Debe decidir qué es lo que cree sobre Dios. La manera en que responda a esta encrucijada determinará si usted se unirá a Dios en algo de dimensiones divinas que solo Él puede hacer, o si continuará su propio camino y fracasará en seguir el propósito de Dios para su vida. Esta no es una experiencia que ocurre una sola vez, es algo de todos los días. La manera en que vive es un testimonio de lo que cree de Dios. ¿Sí? O sea que la crisis de fe es ese momento decisivo en que nosotros decimos, ¿tengo fe en Dios o no? Y si tengo fe, si la respuesta es sí, voy a dar este paso de algo que yo no podría hacer por mí mismo. Si digo no, bueno, me quedo donde estoy, pero muchas veces me pierdo las bendiciones que Dios tiene y de vivir cosas extraordinarias, simplemente porque no me atreví a creer, no me atreví a dar ese paso. Por eso muchas veces se habla de dar un paso de fe, ¿no? Que también está bien pensado, bien dicho, porque es un paso hacia adelante. Donde estoy, me atrevo y avanzo un poquito más. ¿Sí o no? Me quedo donde estoy. Me quedo donde estoy con mi seguridad, bien, no pasa nada, pero a veces, como dice ahí el autor, a veces nos lamentamos, ¿no? ¿Por qué no puedo vivir cosas extraordinarias? ¿Por qué no tengo testimonios más de cosas más sobrenaturales? Y a veces pasa eso, es simplemente que nos ha costado ir un poquito más allá, ¿cierto? A los que hemos tenido, por ejemplo, que salir de nuestra ciudad, dejar nuestra familia, en mi caso, mi país, mi familia y demás, hemos tenido en algún momento que hacer eso. Y eso no significa que está todo arreglado. De hecho, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando me mandaron a llamar, porque fue así, me invitaron para que vaya a trabajar a México. Habíamos hablado de ciertos números, entonces sacando la cuenta era relativamente cómodo para mí ir, porque que me pagaron los pasajes, ahí ya estábamos bien. Después me dijeron te vamos a pagar tanto y tanto, entonces empecé a averiguar y con eso me servía para pagar un departamento y encima me sobraba para otras cosas. Esa era la invitación. Cuando llegué allá no era así. Los pasajes sí, y ya estaba allá, pero después todo el resto fue nada que ver. Entonces, claro, ese momento que de hecho lo tuve, me dijeron, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres volverte? Si quieres volverte, te pagamos los pasajes, si no te gustó. Y si no te quedas. Y fue un momento también decisivo de decir, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a donde estaba, a mi ciudad, con mi familia, o sigo adelante? Pensé que Dios tenía algo bueno para mí,
no sabía qué, no tenía idea. Y me quedé 5 años. Pero digo, esas cosas sí o sí van a pasar siempre en nuestra vida. Tienen que pasar esas crisis de fe, o sea, momentos decisivos donde uno diga, ¿qué hago? ¿Avanzo o me quedo? Y a veces, claro, es cómodo quedarse, pero nos perdemos las bendiciones que Dios tiene, que después siempre sobrepasan lo que uno piensa. Siempre va más allá de la imaginación que uno tenga, que uno a veces sueña y uno dice, no, yo sueño en grande, yo pienso cosas, y después cuando ves la bendición de Dios dices, no, esto era mucho más de lo que yo pensé. Yo había pensado acá que Dios me iba a cubrir esto, cuando en realidad me dio mucho más. Sí. La decisión para continuar, ¿qué fue lo que llevó? ¿Ayunar una semana? ¿Qué fue? No, nada de eso, simplemente decir, estoy acá, ¿qué pienso? Yo pensé que Dios podía hacer algo ahí conmigo, pero no tenía idea qué cosa. Eso fue, simplemente. Así, porque dije, yo creo que algo puede pasar acá, pero no tenía idea qué, y no sabía si iba a pasar algo o no. Pero tenía tenía que tomar la decisión, porque de hecho me preguntaron, me dijeron, si quieres irte, te podemos pagar el pasaje y te vas mañana si lo decides. Y si no te quedas, así. Así que tuve que tomar, ni siquiera fue que yo mismo me presioné, sino que me presionaron directamente, porque tenía que tomar la decisión. Las personas donde estaba me dijeron, si quieres volverte, te puedes volver. Y yo dije, no, me quedo. Pero no tenía idea de que, ¿para qué? De nada. Pero gracias a todo eso, incluso estoy acá con ustedes, porque si hubiese pasado todo lo que pasó, que después retomamos el contacto con mi esposa, amiga, lejana, en ese tiempo, después se transformó en mi esposa y todo ese noviazgo y todo fue a distancia. Pero yo no hubiese estado acá. Por eso, fue mucho más de lo que yo pensaba que podía pasar. Pero en realidad, sinceramente, yo no pensaba en nada. Dije, no, me quedo. Algo puede pasar acá, no sé qué cosa, pero fue así nomás, ¿sí? Yo solamente resaltar esto, que estamos hablando de crisis en las cuales Dios nos mete. No Eso. que nos metemos. Ahí vamos a ir ahora, exactamente. Esa aclaración lo vamos a guardar, porque esto que viene dice, en el punto número 3, usted leyó el relato, bueno, no lo leímos, pero yo se los resumí, pero él dice, ¿cuál es, en esta experiencia, la que yo les resumí hace un ratito, cuál es la crisis de fe? Marque su respuesta. Y acá da 3 alternativas. Dice, cuando el comité, o sea, este grupo de personas de la iglesia, decidió cambiar la manera de preparar el presupuesto, o fue cuando la iglesia tuvo que decidir lo que Dios nos estaba guiando a hacer el siguiente año, o fue cuando el comité tuvo que decidir si recomendar el gran total como un presupuesto de operación o recomendar lo que sabía que la iglesia podía dar. ¿Cuál de los 3, en cuál de los 3 pasos uno puede decir que la iglesia, esta congregación, tuvo una crisis de fe? Yo había marcado la A y la C, pero después el autor abajito dice, en cierto modo, se podrían marcar las 3. Claro, tanto cuando el comité de la iglesia decidió cambiar la manera de preparar el presupuesto, que era, ya no vamos a hacer el presupuesto de acuerdo a lo que recaudamos siempre, sino que vamos a hacer algo más. O cuando la iglesia tuvo que decidir si era Dios el que los estaba impulsando a hacer eso, o cuando el comité tuvo que decidir si recomendar hacer el presupuesto por ese gran total que ellos habían pensado, de empezar a preguntarse, bueno, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer esto. Entonces lo que necesitamos es tanta plata, pero no tenían esa plata. Ellos estaban pensando en lo que querían hacer y cuánto necesitaban. Antes de eso ellos hacían, no, tenemos esto, así que nos alcanza para esto nomás. Ese fue el cambio que hicieron. Entonces, sí, adelante. Exactamente. Por eso el autor dice acá, se podrían marcar las 3 perfectamente. Pero después como que amplían más el testimonio el autor. Dice, la crisis más grande fue cuando decidimos operar según el gran total. O sea, ya se decidieron, dijeron, bueno,
vamos a empezar a actuar de acuerdo a todo lo que necesitamos, al presupuesto de las cosas que necesitamos. Entonces, claro, ellos tenían un presupuesto anual de $74,000 y siempre eso era lo que ellos recaudaban, pero lo que después, las cuentas que hicieron, ellos necesitaban 164,000, o sea, casi más del doble, en realidad más del doble, ¿cierto? Y eso exigía fe. Ahora, acá era que yo quería hacer justamente ese comentario parecido a lo que dijo Ezequiel, que es que hay que tener cuidado cuando uno espiritualiza la imprudencia. En este caso está hablando de dinero, que es súper también identificativo, porque uno puede pensar en esto y puede decir, entonces yo voy y me endeudo, ¿no? Voy al banco y que me den un préstamo, o le pido al hermano tanto. Digo el hermano porque en general a veces en las iglesias la gente se acerca a algunos hermanos que piensa que le pueden dar o prestar. Y eso no es de lo que estamos hablando. O sea, una cosa es actuar por fe, que es lo que Dios te está diciendo que hagas, y otra muy diferente es ser imprudente, ¿cierto? Para tomar algunas cosas. En este caso está hablando de deudas económicas, pero yo creo que también se puede aplicar a un montón de otros aspectos de jugar como en el filo, ¿no? En el borde del peligro. Amistades, por ejemplo, relaciones, de repente, laborales, relaciones en cuanto también a lo económico, asociaciones con personas que son peligrosas y que uno dice, pero si el Señor está conmigo a mí no me va a pasar nada, y de repente terminas involucrado en algo que ni siquiera tenías idea hasta dónde podía llegar, y derrotado, avergonzado. Relaciones, como digo, a veces en los trabajos se da mucho esto, a los hombres a veces les pasa mucho esto de jugar con el peligro, de cuando hay personas del sexo opuesto, por ejemplo, ¿no? Y creer que porque somos hijos de Dios somos fuertes y no, a mí no me pasa nada, yo no me voy a tentar, y de repente se ven involucrados en problemas que después no pueden salir. Y a veces son cosas graves, y a veces no son cosas tan graves, pero son vergonzosas y son humillantes. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando el Señor nos impulsa a hacer algo, cuando el Señor nos manda a hablar con alguien, cuando el Señor nos manda a tener relación con alguien porque Él quiere hacer algo especial, cuando el Señor quiere darnos algo más allá porque Él tiene un propósito específico con eso, a cuando yo lo quiero hacer y yo creo que porque soy hijo de Dios a mí no me va a pasar nada, y porque yo oro y porque yo voy a la iglesia soy inmune a que me pase. Eso hay que tenerlo siempre muy presente. Sí, porque tendemos a creernos más. Y es una de las armas más poderosas que tiene Satanás. No pasa nada. Si tú vas a la iglesia, tú oras, tú lees la Biblia todos los días, no te va a pasar nada. Y de repente sí pasa. Y ya es demasiado tarde. ¿Cierto? La crisis de fe vino en medio de nuestro programa de construcción. Dice acá el autor, tenía la oportunidad de comprar un edificio y, bueno, necesitaban un dinero. Esto después, como les digo, después lo pueden leer con más detenimiento, pero en el fondo es que el que le vendía el edificio empezó como, entre comillas, a bajar de precio hasta ajustarse a lo que ellos tenían. ¿Sí? Después ustedes lo leen con más detalle. Y yo pensaba en esta historia que también hay que tener en cuenta que la iglesia, ¿qué es lo que hizo? Acá lo que dice el pastor es que la iglesia empezó a orar, porque ellos tenían esa idea de orar de acuerdo a lo que ellos querían hacer. Pero no es que se fueron a comprar el edificio, porque no tenían la plata, sino que más bien fueron, ¿cuánto cuesta? El tipo le dijo tanto.
Ok, ellos dijeron, nosotros tenemos tanto, nos falta esto otro. ¿Qué hacemos? No es que la fueron a comprar, quedaron ahí. ¿Qué es lo que hizo? El Señor empezó a tocar el corazón de esta persona hasta que empezó a bajar el precio y llegaron a lo que ellos tenían. Entonces, ahí el principio era que Dios empezó a mover las situaciones. ¿Se dan cuenta que no es llegar y mandarse ¿cómo se llama? A comprometerse en algo que no se puede lograr? Sino que más bien es, Señor, yo voy a actuar en pos de esto, voy a ir, pero voy a esperar también qué es lo que haces tú. Y de acuerdo a eso me voy moviendo. Y ahí voy sabiendo si es la voluntad de Dios. Porque Dios habla a través de las circunstancias, claro. A veces somos tan negados que, por eso es que yo quería recalcar lo del principio de la fe. Porque a veces pensamos que por decirlo, muchas veces eso es fe. No, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y Dios te está diciendo, mira, acá en las circunstancias te estoy mostrando que no va a pasar esto. Entonces después nos frustramos con Dios diciendo, no, pero al final yo lo repetí un montón de veces y lo declaré, lo decreté y no pasó nada. Y Dios dice, pero yo nunca te dije que lo iba a hacer. De hecho, te estuve diciendo que no y las circunstancias, todo apuntaban que no y tú te seguiste por tu camino, ¿cierto? Bien, pasamos a 140, página 140. Punto número 4. En sus propias palabras, entonces, define la palabra fe. ¿Qué podríamos decir que es la fe? Perdón, la crisis de fe, en las propias palabras. ¿Quién podría dar una idea? A ver, para que lo anotemos ahí. O cada uno anote la que quiera. ¿Cómo? Duda, encrucijada. Momento de decir si le creo a Dios o lo que veo en mis ojos. También. Momento de confusión puede ser también. Momento de decisión donde tengo que cambiar el rumbo de algo. ¿Bien? La crisis de fe, entonces, todo lo que dijeron está bien. Y es ese momento decisivo. Yo le puse acá, atreverse es cuando uno se atreve, o sea, cuando quiere superar esa crisis de fe, a hacer algo insólito que desafía lo natural, lo normal, pero por orden de Dios, le puse yo. ¿Sí? No es que yo quiero hacer algo espectacular y simplemente porque quiero hacerlo. Yo una vez que me tocó predicar, contaba mi primera chamba de cuando yo quería orar por una persona que estaba ahí tirada en la calle. Y claro, yo lo quería hacer porque yo quería hacerlo y porque quería que después todos digan, mira, ora y la gente se sana. Y el tipo sí se sanó, pero en realidad se sanó porque se iba a sanar aunque yo no esté ahí, porque le pasaba cada tanto y después se levantaba solo. Así que por eso digo que es atreverse a hacer algo insólito, algo fuera de lo normal o de lo natural, pero siempre y cuando Dios nos mande a hacerlo. ¿Sí? Pueden escribirlo, pero nada más tienen que pagarme los derechos de autor. Sí, escríbanlo nomás como ustedes lo entiendan. Y yo digo, ahí actúa la fe cuando digo hacer algo que no es lo natural. Porque ahí es donde actúa la fe de creer que Dios no tiene reglas. O sea, nosotros tenemos un montón de leyes, como decía el pastor, la ley de la gravedad, si uno se tira a un edificio, se va a hacer torta, obviamente, ¿cierto? Esa es una ley. Pero esa ley rige para nosotros. A Dios no hay ninguna ley que lo rija. Entonces, cuando decimos que Dios puede sanar, por supuesto que lo creemos. Pero, sea que lo creamos o no, Dios lo puede hacer porque Él no tiene una regla que lo limite. Esas cosas son para nosotros. Las leyes naturales, las leyes del universo. Dios las creó para que funcione todo, pero Él no está sujeto a eso. Él las creó.
Entonces ahí está mi fe, de decir, Dios puede hacer esto, por supuesto que lo puede hacer. Y en eso no dudo. Lo que yo siempre tengo que tener duda y buscar es si Dios lo quiere hacer o no. Si quiere y cuál es el propósito para hacer eso. Esa es mi función. Pero no dudar de que Él lo pueda hacer o no, porque Él sí lo puede hacer si no hay nada que lo... En una parte de la Biblia dice que Él hizo milagros para que los que no creen lo crean. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Y ahora vamos a estudiar algunos que trajeron sus Biblias. Yo les voy a pedir que son cuatro pasajes. Alguien que busque en Josué, el capítulo 6, versículo 1 al 5. ¿Quién lo puede buscar? Levante su mano. Allá, uno, bien. Otro que busque Jueces 6, versículo 33 y el 7 del 1 al 8. ¿Quién puede buscar Jueces 6, 33? ¿Nadie? ¿Acá? Muy bien. Ezequiel. Primera de Crónicas 14, del 8 al 16. ¿Quién puede buscar? Mariano. Y finalmente Mateo 17, del 24 al 27. 3 versículos. ¿Quién lo puede leer? ¿Sí? Mateo, perfecto. Mateo 17, del 24 al 27. Ahora le voy a ir preguntando a cada uno. Bien, vamos a leer cada uno de los siguientes pasajes para que identifiquemos cuáles fueron las crisis de fe de estos personajes de estas historias que vamos a leer. ¿Sí? Abraham, Josué 6, del 1 al 5. ¿Qué dice? A ver. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán la bocina. ¿Ok? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la crisis de fe acá? Acordémonos de esta historia, ¿cierto? Dios le manda a su pueblo para que tomen esta ciudad de Jericó y le dicen marchen y nada más. Vayan a dar una vuelta, todos los días una vuelta y el último día den 7. Así que en total 13 vueltas. Claro, es lo más ridículo para nosotros pensarlo desde este punto de vista, pero para ellos también fue en su momento. ¿Cómo? ¿No vamos a pelear? ¿No vamos a tirar ni una piedra? Nada, un escupo aunque sea. No, nada. Vayan, den una vuelta y se van a su casa, todos los días. Hagan tocar ahí los cuernos y se van. Estrategia rara. Nunca se ha tirado una pared así, ¿cierto? Y menos la de las ciudades que eran muy anchas. Claro, y un pueblo guerrero que estaban acostumbrados a pelear y que le digan, no peleen, si vayan a dar una vuelta nomás. Para ellos y para los otros muertos de risa seguramente arriba de la muralla, mirando a los que daban vuelta y sin hacer nada. ¿Cierto? Y esa es la estrategia que usa Dios. Entonces, ¿cuál es la crisis de fe? Decir, bueno, vamos a hacerlo. Dios nos dijo que así íbamos a conquistar esta ciudad. Bueno, vamos. Ridículo para nuestro punto de vista, ¿cierto? Claro, venciendo toda la ley natural, porque las leyes naturales dicen que para tirar una pared no tienes que darte una vuelta alrededor, tienes que pegarle con algo, ¿cierto? Y cae, y toman la ciudad. Entonces la crisis de fe se produce ahí. Pónganle ahí, no sé qué cosas le van a poner, pero pónganle como ustedes quieran. Yo le puse acá que la crisis de fe se produce cuando ellos creen que los muros van a caer por las vueltas y por los gritos que dan. ¿Cierto? Eso es lo que los desafía. ¿Quién iba a leer Jueces? Bien. 6, 33 y después el 7 del 1 al 8. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acampado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Ahí está. Bueno, ¿ahí cuál es la crisis de fe entonces? Que Dios quería... La reducción en la cantidad de soldados. Claro, que Dios quería vencer al enemigo, pero no con una gran cantidad de soldados, sino con una cantidad mínima, casi irrisoria. Empezaron con 32.000 personas y llegaron a 300. ¿Cierto? Eso tampoco no tiene lógica.
en una táctica de guerra. Pero Dios quería hacerlo así, precisamente. Esa es la crisis de fe, que solo con 300 personas vencerían al gran ejército enemigo. Bien, Primera de Crónica, 14, 8. ¿Quién lo iba a leer? Mariano, ¿no? Del 8 al 16. Hasta ahí. Muy bien. Dice David, era un siervo fiel del Señor que se negó a depender de la sabiduría humana. Le pidió dirección a Dios. ¿Fue una crisis de fe, puesto que Dios ya le había dicho que le daría la victoria? Sí, porque David todavía tenía que decidir lo que creía en cuanto a Dios. Tenía que confiar que Dios haría lo que había prometido. ¿Notó que David permanecía en íntima relación con Dios? Él no confiaba en las experiencias del pasado para las decisiones que había que tomar hoy. David no usó la sabiduría humana para decidir atacar la segunda vez. Ese es un buen ejemplo de cómo Dios quiere que dependamos de Él, y no de un método o de un programa. Lo que sirvió bien ayer o en alguna otra iglesia tal vez no sea lo que Dios quiere usar hoy. Solamente Él tiene el derecho a señalar el paso siguiente que se debe tomar. ¿Sí? Vamos con el último. Es Mateo 17, del 24 al 27. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Bueno, ahí sí que hay una crisis de fe grande. Vamos todos a pescar a ver si encontramos alguna moneda, ¿cierto? Que te digan, mira, tienes que pagar una deuda, así que anda a pescar, y ahí cuando en ese pescado que agarres, adentro de la boca va a haber una moneda. Eso es bastante poco probable. Y bueno, y Jesús lo hace así. Y en todos estos casos que vimos, ¿cuál es el hilo conductor? En que todos desafían a las leyes naturales, ¿cierto? Al curso natural de las cosas que deberían tener. Y ahí es donde decimos, cuando Dios te manda a hacer algo, aunque eso no tenga lógica, no tenga, entre comillas, sentido común. Ojo, es cierto que Dios a veces habla por el sentido común, no hay que despreciarlo. Pero a veces Dios te llama a hacer cosas que salen de esa lógica. Y ahí es donde nosotros tenemos que decidir qué hacemos. ¿Damos el paso hacia adelante a una bendición mayor, a una nueva forma de conocer al Señor? ¿O no, o nos quedamos ahí, donde estamos? Esa siempre va a ser nuestra decisión. Y lo bueno es que el Señor siempre tiene esa prudencia, pese a que Él es Dios, es nuestro Señor, es nuestro Padre, y podría obligarnos a hacer lo que Él quisiera, siempre está esperando de nosotros una respuesta voluntaria. Y tenemos la evidencia de su palabra, y cuando nosotros nos atrevemos a caminar estos pasos de fe que decíamos, empezamos a adquirir esos altares o esas, ¿cómo se llamaban? Cuando hablábamos de los altares que hacían. No, Señales. las señales espirituales, ¿cierto? Vamos acumulando esas señales espirituales, que eso es lo que aumenta nuestra fe. En el fondo, cuando uno vive algo, está buenísimo contarlo como testimonio, pero puede ser que al otro no le pase nada, que ni siquiera nos crea lo que estamos contando. Y da lo mismo. Porque si esa experiencia la vivimos nosotros, es para el crecimiento de nuestra fe en primer lugar. Dios quiere tener una relación personal y que la otra persona también tenga su propia experiencia de fe. Pero eso, como dijimos, es de cada uno, si lo quiere vivir o no. ¿Cierto? Bien, vamos terminando. Crisis de fe, entonces. Decíamos en primer lugar que, como resumen, ¿no?, que un encuentro con Dios requiere fe, que los encuentros con Dios son de dimensiones divinas, que la manera en que respondemos nosotros a esa invitación o revelación que Dios nos da, eso demuestra lo que nosotros creemos de Dios. Y que la verdadera fe
requiere acción. No es solo la palabra, no es solo decir, no, yo creo, no, yo confío, sino que, bueno, si es así, a ver qué paso estás dispuesto a dar, ir hacia adelante. En el punto 8 dice la lista anterior de lo que leímos, subraye una palabra o frase clave en cada principio. Eso después lo pueden hacer en casa. Y por supuesto el punto número 9 también, ¿no? Que escriba de memoria el versículo que ha memorizado y repase los anteriores. ¿Se acuerdan cómo era el versículo? ¿Cómo decía? Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso está en Hebreos 11:6. Bien. Bueno, voy a pasar lista acá y me dicen a quién me falta nombrar. ¿Está bien? Marcela Borró, por acá. Mónica Cetrá, Gladys, por allá. Cristina, Ángel,